Ok, vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Gálatas. Capítulo 26. ¿Alguien lo puede leer fuerte? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Fíjate que está viendo. Fíjate. Voy a leer un poquito más atrás. Dice el 22, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, por la cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Fíjate que tremendo. Entonces dice, ok, entonces, ¿qué encontramos aquí? Fíjate, ¿qué encontramos aquí? Encontramos una referencia, o sea, hablamos hace 15 días que hay ¿cómo se llama el lugar en el cielo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? Salem. Salem. Dice el libro de Salmos, dice, porque ahí el Señor tiene su tabernáculo, en Salem. ¿Qué hay en Salem? ¿Qué hay en Salem? Está el tabernáculo, que es el trono de Dios. ¿Qué hay en Salem? ¿Qué más encontramos? El monte del testimonio. Está el monte del testimonio. ¿Qué más hay ahí? El huerto de Dios. Está el huerto de Dios. Entonces encontramos que venimos de Salem, que es Jerusalén. ¿Ok? ¿Y cómo se llama? La primera referencia que encontramos de Salem es cuando Abraham, después de regresar de la batalla, se encuentra con Melquisedec, rey de Salem, y le entrega los diezmos de todo, y él le da pan y vino. Fíjate. Entonces, y encontramos una referencia, porque dice que Salem es ciudad de paz, ciudad de justicia. Y Melquisedec significa rey de justicia, que es el mismo título que se le da a Jesús. Entonces nos damos cuenta que Melquisedec es una sombra de Jesús. O sea, un sacerdocio eterno, un sacerdocio sin fin de días, ni principio de días, un sacerdocio eterno. Entonces cuando dice en el libro de Salmos que Dios tiene su tabernáculo en Salem, o sea, estamos hablando de que, imagínate, hay un canto que dice que hay un río que fluye de las puertas del oriente, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Hay un río que fluye de las puertas del oriente. O sea, y eso lo dice Zacarías. ¿Cómo se llama? Dice que sale, que ese río sale de las faldas del trono de Dios. ¿Ok? Y dice, el que se meta a ese río vivirá para siempre. O sea,
Dice, me llama la atención que dice de las puertas del oriente. ¿Qué significa Edén? Oriente. ¿Qué significa? Oriente. ¿Cómo? ¿Cómo? Kedem. ¿Qué significa Kedem? Al oriente. Antigüedad. ¿De dónde sacamos que en antigüedad estaba hablando del Edén? ¿No es de Kedem, que es una puerta? ¿Por qué? Porque es lugar que está hacia el oriente. Exactamente, porque dice en Edén, puso un huerto al lado del oriente, hablando del huerto del Edén. ¿Y cómo se llama? Y la palabra antigüedad, que significa quedarse, significa al oriente, las puertas del oriente. Fíjate, entonces ¿entienden esto? Entonces estamos hablando de un lugar, fíjate, estamos hablando de un lugar de paz, ciudad de paz, ciudad de justicia. ¿Qué más? Donde el amor crece, De descanso. lugar de descanso Un lugar donde todo es y lugar donde todo es posible. posible. Entiéndeme esto. Entonces, este es el reino de Dios. El reino de Dios. Fíjate que tremendo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama? Ese es el reino de Dios, donde es Salem, es donde está el monte de testimonio, donde está el huerto de Dios, donde todo es posible, donde se llama ciudad de paz, ciudad de justicia, donde el amor crece, ciudad de descanso. Es como se llama, es donde en el Génesis tipifica a Melquisedec, el rey de justicia, que eventualmente viene siendo Jesucristo. Fíjate, pero me llama la atención lo que dice Gálatas. Vuelve a leer Gálatas otra vez. Escucha lo que dice. Cuatro 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué precioso eso? Entonces fíjate, la Jerusalén de arriba. O sea, yo entiendo, y no quiero que me interpreten, ¿ok? Para los que están mirando el video y lo van a mirar después. Yo entiendo que está hablando de las dos descendencias. Yo entiendo que habla acerca de la ¿cómo se llama? Como dice 4:26, dice, porque es escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro del libre. O sea, habla de la ¿cómo se llama? Dice, pero la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, o sea, habla de dos pactos, habla de dos hijos, habla de una simiente que vive bajo la carne y una simiente que vive bajo el espíritu, y no podemos negar eso. Habla que eventualmente Agar dio hijos de esclavitud, hijos de pecado, pero eventualmente a Sara, que es la madre de todos los creyentes, da hijos espirituales. Fíjate, entonces, o sea, habla de esto, pero cuando dice la palabra, dice mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, aquí me lleva a otro punto, porque habla de la Jerusalén de arriba, y entendemos que hay una Jerusalén de abajo, ¿verdad? ¿Qué hay abajo? Bueno, abajo hay una Jerusalén, abajo hay un huerto, el huerto de Edén, abajo hay el monte Sinaí. Estamos hablando que la Jerusalén de abajo es una representación de la Jerusalén de arriba, que el huerto del Edén es una representación, es una sombra de lo que existía en el cielo, que es el huerto de Dios, que el monte Sinaí donde Dios se reveló es una sombra de la representación del monte del testimonio donde Dios habita, donde Dios manifiesta su gloria. Por eso es que en el monte Sinaí se manifestó su gloria de una manera poderosa, porque en el monte del testimonio donde Él habita y en Él se gloria. Fíjate. Entonces, pero estamos hablando de que esto que está en la tierra es una representación y una sombra de lo que hay en el cielo. ¿Lo podemos entender? ¿Sí? Ahora fíjate,
Pero cuando dice, mas la Jerusalén de arriba es la madre de todos, entonces estamos hablando que Salem, la Jerusalén de arriba, es la madre de todos. Ahora, es libre. Fíjate, precioso eso. Aquí me lleva algo, porque la palabra madre trae unas definiciones y significa metro, materno, y una que me llama la atención es matriz. Fíjate qué tremendo. Entonces, en otras palabras, da una definición que la Jerusalén de arriba es la madre de todo, o sea que de ahí sale todo. ¿Entienden? O sea, de ahí sale todo. De ahí sale, o sea, todo lo que ha sido creado y de ahí sale. Hablamos que hasta aquí está Jerusalén de arriba, está el monte del testimonio, y está el huerto de Dios antes de que se hiciera la tierra. Y después ya que se hiciera la tierra está la Jerusalén, está el monte Sinaí y está el huerto del Edén. ¿Y cómo se llama? Y aquí, de aquí para acá, ¿cómo se le llama esto? Aquí se le llama el Ein Sof. Es la palabra que utilizan los hebreos para lo que se le llama como el ¿cómo se llama? The Banishing point. Fíjate qué tremendo. Escúchame esto. Entonces significa que lo primero, cuando vamos para atrás con Dios, hasta atrás, lo más atrás que conocemos de Dios es esto. Es el huerto de Dios donde Satanás se paseaba. Es el monte del testimonio donde Dios tenía su trono. Es la Jerusalén de arriba donde Dios tenía su tabernáculo. O sea, donde es paz, ¿qué más? Amor, justicia, descanso, y todo es posible. Que es el sistema de gobierno de este lugar. Pero cuando miramos para acá, para acá, encontramos que aquí, o sea, de aquí para acá ya no hay nada. De aquí para acá se conoce como el ISO, como lo que, the vanishing point, ya no hay nada. En este lugar es donde se mueve Dios. Por eso dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. A nadie lo ha visto jamás. Porque Dios habita en el Ein-Sof, en el lugar donde no, o sea, de aquí, de este lugar, que es un lugar increado, es donde salen todas las cosas. O sea, de aquí salió esto, la Nueva Jerusalén, es el nombre de la ciudad, y de ahí la Nueva Jerusalén es la matriz, es la madre, donde salen todas las cosas. ¿Sí? ¿Se pueden entender un poquito? Ahora, eso me lleva a entender algo. O sea, fíjate lo que dice Hebreos entonces. Hebreos 11. ¿Tú lees, Lupita? 11. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado para la palabra de Dios,
de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Hasta ahí, fíjate. ¿Cómo se llama? El versículo 2. El 1 dice, es pues fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjate que tremendo. Y el versículo 3 dice, el 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho, ¿de lo qué? Que no se veía. ¿De lo que qué? Que no se veía. De lo que no se veía. ¿Entienden eso? Fíjate que tremendo. Entonces dice, otra vez, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, eso es fe. Pero dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, escúchame, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. O sea, se dio la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, de modo que lo que se ve, escuchen eso. De modo de lo que se ve, ¿qué es lo que se ve? Todo esto fue creado, ¿qué? Dice, fue hecho de lo que no se veía. Entonces entendemos, cuando dice Gálatas, que la nueva Jerusalén, que la Jerusalén de arriba es la madre de todos. Entonces entendemos que lo que se ve, que esto es algo que se ve en el mundo espiritual. ¿Qué es lo primero que se ve? Esto. ¿No es cierto? O sea, aquí ¿qué hay aquí? Bueno, aquí hay querubines, aquí hay arcángeles, aquí hay ángeles, aquí hay serafines, aquí hay tronos, principados, reyes, gobernadores. O sea, estamos hablando de aquí, hay cosas que ojo no ha oído, ni hay entendimiento en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para nosotros. O sea, aquí hay un mundo que se crió espiritualmente, donde Dios se paseaba en el huerto. ¿Qué viene ese huerto? No sé. ¿Qué viene ese huerto? Pero Dios se deleitaba en ese huerto. Algunos estudiosos han llegado a decir que había seres que tocaban melodías, que había seres que traían un perfume agradable, que había seres que eran como luces. O sea, pero en lo que yo entiendo es que en ese lugar fue donde Satanás se paseaba, y de ese lugar fue Satanás echado. Pero cuando yo miro que en ese lugar había seres angelicales, había seres espirituales, o sea, cuando miro la palabra, cómo me enseña todo un mundo espiritual, me doy cuenta que eso fue lo primero que se creó. Pero eso que se creó, ¿de dónde salió? Del Éxodo. Eso que se creó salió del Éxodo, salió de donde no se veía. Porque ¿cómo dice? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces aquí me lleva a entender algo bien tremendo, porque entendemos que Dios, que de aquí que no había nada, que aquí hay algo que es increado. No tiene principio, no tiene final. Por eso es que Dios es increado. Hay la pregunta del millón. Muchos se preguntan, ¿quién creó a Dios? Bueno, es que a Dios nadie lo creó. Dios es un ser increado. ¿Por qué nadie puede ver a Dios? Bueno, porque Dios habita en el Ein-Sof, en lo increado. ¿Ok? Pero fíjate, y de lo increado salió todo lo creado. Y entonces de aquí salió esto, y de ahí salió esto. De la Jerusalén de arriba, que es donde todo es posible, de ahí, ¡pum!, sale esto. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se van a preguntar, ok? Entonces aquí me llego a entender algo, porque fíjate lo que dice
Porque dice, Hebreos 11:1 dice, es pues fe la certeza. Pero, ¿quién tiene la Biblia? ¿Tú tienes una Biblia de las Américas? Sí, es de las Américas, ¿no? Lee lo que dice. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Fíjate, bueno, la Biblia de las Américas tiene una referencia entre lineal, ¿ok? Que cuando uno mira esa referencia es algo importante porque certeza, los que tienen la Biblia de las Américas tiene una arriba de certeza tiene un paréntesis que dice letra A. Y la letra A significa, o sea, cuando habla de certeza, habla de sustancia. Certeza igual a sustancia o seguridad. Fíjate que tremendo. Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando dice que esa es la sustancia, ¿sustancia de qué? Sustancia. O sea, vamos a ponerle. Ahora, sustancia es certeza significa sustancia. ¿Y cómo se llama? Convicción. La palabra convicción también tiene una seña intralineal que convicción, que significa evidencia, igual a evidencia o demostración. Fíjate, entonces vamos a leerlo con las interlineales que dice. Entonces dice, es pues fe, la sustancia de lo que se espera, la evidencia o demostración de lo que no se ve. Fíjate qué hermoso. No sé si lo pueden leer ustedes. Otra vez. Dice, entonces ¿cómo dice? Leyéndola con la interlineal, ¿ok? Dice, es pues la fe, la certeza. Es pues fe, la sustancia de lo que se espera. La evidencia o demostración de lo que no se ve. Entonces, es la sustancia de lo que se espera. ¿Sustancia de qué? Piense un poquito. Talk to me, guys. O también, como dice Feo, la seguridad. O seguridad. Pero me llama la atención la palabra sustancia. Porque cuando hablamos de una sustancia, significa que es una sustancia. O sea, es algo de algo. O sea, es por ejemplo, es un residuo de algo. Es una sustancia de algo. Entonces, cuando dice, es pues fe, la certeza, la sustancia de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Y cuando entendemos que las cosas visibles se hicieron hechas de las cosas invisibles, o sea que las cosas creadas salieron de las cosas increadas. Entonces estamos hablando de una sustancia que viene ¿de dónde? Una sustancia que viene de aquí, de lo increado. Entonces aquí la palabra me enseña de dos tipos de fe. Me habla de una fe creada y me habla de una fe increada. Entonces, ¿puedo borrar eso? Entonces, dice Dios, bueno, tener la fe de Dios. ¿Cuál fe de Dios? Fe. Dos. Increada y creada. Pero dice, ¿sabes qué? Tenga la fe de Dios. Dios habita en lo increado.
Dios habita en el criado, Dios habita en el Isaac. ¿Cómo se llama? De ahí salieron todas las cosas. De ahí, de las cosas que no se miraban, salieron las cosas que se miraban. De ahí salió el mundo espiritual. Y de la Nueva Jerusalén es la madre de todas las cosas. De ahí salió todo lo demás. Fíjense qué tremendo. Entonces, todas las cosas, visibles o invisibles, ¿cómo se llama? Fueron sacadas de lo increado. Entonces cuando dice Dios, tenga la fe de Dios, tener la fe de Dios, ¿de qué estamos hablando? Bueno, tengan fe, créanme. Si tan solo tuvieras la fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se moviera y se moverá. O sea, todo lo que pides al Padre, pídelo con fe en mi nombre y será hecho. O sea, solamente cree. ¿Qué no te das cuenta que el que cree, todo le es posible? Es lo que dice Jesús, ¿no es cierto? O sea, son palabras que Jesús ha dicho. Entonces Jesús dice palabras como, o sea, no te he dicho María, no te he dicho Marta, María, que si creyeres verás la gloria de Dios. O sea, entonces vamos a creer, fe, creer. ¿Pero cuál? O sea, Jesús está hablando de una fe, pero de una fe increada. Ahora, ¿por qué digo eso? Bueno, porque nosotros, o sea, porque nosotros somos, por ejemplo, el Antiguo Testamento es una sombra de nosotros, de la iglesia, ¿no es cierto? Y nosotros somos una sombra de lo que vamos a pasar en el cielo. El huerto del Edén, el monte Sinaí, ¿cómo se llama? La Jerusalén actual, es una sombra de lo que hay en el cielo. Pero fíjate, pero siempre la realidad es mayor. Por ejemplo, el tabernáculo se hizo aquí, en la tierra, pero el tabernáculo era una sombra del tabernáculo celestial. La realidad, o sea, la sombra simplemente era una sombra. La realidad es que allá en el cielo hay un tabernáculo donde Dios se manifiesta. Por ejemplo, un cordero fue la sombra de la realidad de que Cristo iba a morir en la cruz. Pero aún así la sombra era poderosa. Pero la realidad de Cristo fue mucho más poderosa. ¿Sí me entienden? Entonces, el huerto del Edén es una sombra del huerto de Dios. El monte Sinaí es una sombra del monte de testimonio. Pero la sombra, o sea, nosotros miramos la sombra, pero la realidad es mucho, mucho más fuerte. O sea, hoy uno mira los pasajes y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que los hebreos no le hayan podido creer a Dios y hayan tenido que vagar otros 40 años en el desierto? ¿Cómo es posible? Bueno, porque uno ya mira todo el panorama. Pero ellos estaban en la sombra. Para ellos esa sombra era su realidad. Ahora uno ya mira un panorama más amplio de todo lo que pasó y todas esas cosas las tenemos como una experiencia para nosotros. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, yo no hubiera creído a Dios. Ahora, pero ¿cómo se llama? Pero cuando estemos en el cielo vamos a darnos cuenta y vamos a decir, ¿cómo es posible que por esto haya dejado a Dios? ¿Cómo es posible que por este trabajo, que por esta mujer, que por este hombre, que por esos problemas no podía dormir? ¿Cómo es posible? Bueno, porque vamos a estar en la realidad. Porque ahorita es una sombra de una realidad que vamos a despertar algún día. Por eso dice la palabra que vamos a abrir nuestros ojos a una realidad y los sentidos se agudizan, son mucho más fuertes los sentidos, porque realmente despertamos de un sueño y entramos a una realidad que es en Dios. Entonces, pero Dios trabaja por sombras. Y cuando hablamos de la fe, cuando dice Jesús, o sea, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? O sea, cree. Tan solo cree, porque al que cree todo le es posible. Entonces me doy cuenta que aquí, que el libro de Hebreos, en el capítulo 11, me habla de una fe increada. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fíjate, y la palabra antiguos, y yo me puse a buscarla porque como ya había buscado antigüedad, que significa Kadam,
Entonces pensé que posiblemente tenía algo de referencia, pero la palabra antiguo significa antepasados. Más antiguo significa antepasados, más ancianos, mayor, viejo, miembros del Sanedrín, pero me llama una definición que me dice miembros del concilio celestial. Fíjate qué tremendo. Entonces me doy cuenta, miembros del concilio celestial, entonces me doy cuenta que me abre el panorama, no solamente a la sombra, sino a la realidad, en donde salen todas las cosas. Entonces dice, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los miembros del consejo, del concilio celestial. En otras palabras, los que habitaban en el Edén de Dios, los que habitaban en la Jerusalén celestial, los que habitaban en la Jerusalén de arriba, los que habitaban en el lugar donde todo es posible. Fíjate, entonces me doy cuenta que el libro de Hebreos me habla de una fe increada, que Dios dice, tengan la fe de Dios. Pero uno dice, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo tener una fe increada? Bueno, pues vamos a la sombra, y la sombra de una fe increada es una fe creada. La fe creada es una sombra de la fe increada. Ahora, fíjate, el huerto de Edén, los que habitan en el Canaán, viven en esta fe, actúan en esta fe. Nosotros vivimos en la fe creada. ¿Cuál es la fe creada? Bueno, en la que nosotros vivimos. O sea, ¿cuántos de aquí salen cada mañana al trabajo sabiendo que van a llegar al trabajo? O sea, se levantan, se arreglan, te arreglas porque vas a ir al trabajo. Pero tú no llegas al trabajo, ¿verdad? Pero tienes la seguridad de que vas a llegar al trabajo. O sea, haces planes y hablas. Sabes que cuando salga del trabajo voy a recogerte, ¿ok? Estás hablando de algo que todavía no sucede. Pero para ti, pero para ti es una realidad. Porque simplemente, porque sabes que vas a ir a trabajar, y porque sabes que vas a manejar y que vas a regresar, y sabes que después de que salga la vas a ir a recoger. O sea, yo te pregunto, ¿hay una seguridad en eso? Sí, hay una seguridad. ¿Por qué vamos a tener esa seguridad? Bueno, porque vivimos en una fe creada, esa es nuestra fe. O sea, ¿cuántos de nosotros trabajamos una semana y trabajamos sabiendo que eventualmente a los 15 días va a llegar un cheque por ese trabajo? O sea, y trabajamos, o sea, no veo el cheque, pero a los 15 días o a la semana voy a ver el cheque del trabajo. O sea, no estoy seguro, o sea, tengo una seguridad, porque si no tuviera esa seguridad, entonces no trabajaría. Si yo supiera que no van a pagar, pues no trabajo. Pero como estoy seguro, bueno, que voy a trabajar una semana o 2 semanas y después me van a pagar por ese trabajo, o sea, pero es algo que todavía no sucede. Pero sin embargo ya estás ejerciendo una fe. ¿Por qué ejerces una fe? Bueno, porque vives en esta comunidad, vives en este mundo donde se trabaja, donde se vive con una fe creada. Es parte de nuestra fe. O sea, ¿cuántos tienen planes para mañana? Nomás uno. O sea, pero mañana todavía no amanece. Pero ¿cuántos están seguros que van a hacer lo que tienen planeado? O sea, yo mañana tengo que ir a levantar un cheque. Porque trabajé. Y espero, y me citaron a las 9, 10 de la mañana y nos vamos a mirar en Corona y me lo van a dar. Estoy seguro que me lo van a dar. Y estoy seguro que voy a llegar a ese Corona. Y también estoy seguro que voy a regresar. Y estoy seguro que lo voy a mirar aquí el próximo domingo. Pero todavía no sucede. ¿Pero por qué hablamos de esa manera? Bueno, porque hay una fe creada. Vivimos en esa fe. Y esa es nuestra garantía y esa es nuestra seguridad. Ahora, fíjate este pasaje. Lee otra vez Hebreos 11. Bajo el concepto de una fe creada. Es una fe creada, ¿ok? Un ejemplo. Te voy a mirar aquí el próximo domingo. ¿Ok? Y si no pasa nada, a finales de este mes vamos a tener una vigilia. ¿Y cómo se llama? Vamos a tener una cena de Navidad y vamos a tener una cena de acción de gracias. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Estoy seguro que lo vamos a hacer. ¿Por qué estoy seguro? Bueno, porque vivo una fe creada. Ahora dice, ¿qué es la fe creada? Bueno,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora yo te pregunto, ¿qué planes tienes para mañana? ¿Esa fe aplica a tu fe? ¿Creada? Talk to me, guys. ¿Y la otra vez? Sí. Dime qué planes tienes para mañana. Piensa en un plan para mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer para mañana? Ahora dime, ¿este versículo aplica a tu fe para mañana? Sí, sí aplica. ¿Por qué? Porque todavía no amanece, pero estás seguro que te vas a levantar mañana y que vas a ver a la persona que vas a ver. ¿Por qué estás seguro? Bueno, porque esa es la fe en la que vives. Esa es la fe creada en la que vives. ¿Por qué? Porque este mundo se desarrolla bajo este tipo de fe. O sea, ahora entiéndeme una cosa. ¿Qué tanta seguridad? ¿Qué vas a hacer mañana, Yuri? Dime lo que vas a hacer mañana. ¿Vas a limpiar mañana? ¡Yay! No, algo más chido. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Vas a ir a caminar mañana? ¿A qué vas a levantar? ¿A qué hora vas a ir a caminar? A las 7:30. A las 7:30 de la mañana. Fíjate qué tremendo. O sea, todavía no amanece, pero ¿qué tanta seguridad? O sea, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la seguridad de lo que no se ve. O sea, ¿tienes una seguridad de que vas a ir a caminar mañana y todavía no lo miras? ¿Pero tienes una seguridad? Sí. Sí. O sea, tú tienes una seguridad de que vas a ir a caminar mañana y todavía no lo miras que vas a ir a caminar mañana. Pero esa es la fe. O sea, fíjate, y entiéndame esto, por favor. Entiéndame esto, que esa es la forma en que te mueves en este mundo. Yo me muevo en este mundo bajo ese tipo de fe. Todos nos movemos en ese tipo de fe. O sea, ese tipo de fe nos alcanza para vivir en este mundo. Porque vivimos bajo una fe creada. Y esa es una garantía. Es la completa seguridad. Yo estoy completamente seguro que vamos a hacer una cena de acción de gracias en esta iglesia. Seguro. Completamente seguro. Y todavía lo digo. ¿Pero por qué? Porque yo sé qué es. Esa es mi fe. Hay una convicción, hay una seguridad. ¿Ok? Ahora fíjate qué tremendo. Pero resulta ser que tenemos que vivir en una fe que lo que mueve montañas, que lo que mueve que las cosas sean posibles, que lo que mueve que la gloria de Dios se manifieste, que no te das cuenta que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿No te das cuenta que al que cree todo le es posible? O sea, tan solo cree. O sea, ¿de qué está hablando? No está hablando de la fe creada, porque esa fe nosotros la tenemos. Está hablando de la fe increada. O sea, en la fe increada es donde Jesús caminaba. Por eso cuando está la tempestad y Jesús está durmiendo, estaban los apóstoles, maestro, que perecemos. Y literalmente se molesta Jesús. ¿Por qué me despiertan? Es que perecemos, maestro. O sea, ¿por qué no le dicen que se calme? ¿Por qué ustedes no le dicen que se calme? Y se queda, y se para, levanta a Jesús, cálmate y enmudece. Y hay paz. Y todos dicen, wow, ¿quién es este hombre que aún el mar y la naturaleza le obedecen? O sea, ¿por qué Jesús? Bueno, Jesús actuaba y vivía en una fe increada. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús viene de una fe increada? Porque Jesús viene de un lugar donde todo es posible. Porque Jesús viene de un lugar donde se vive, donde la manera en la que tú vives tu fe creada, se vive la fe increada. O sea, por eso es que con la misma naturalidad que yo digo, ¿sabes qué? Mañana me voy a levantar y voy a ir en la mañana voy a agarrar unas donas en la mañana. Pasas por mi casa. Con esa misma naturalidad. ¿Por qué? Porque esa es mi fe. O sea, hay una seguridad. Lo que sí de seguro me voy a poner mi zapato mío. Hay una seguridad. ¿Por qué? Bueno, con esa misma actitud y con esa misma naturalidad Jesús hacía las cosas. ¿Por qué? Porque Él habitaba y vivía bajo una fe increada. Entonces, fíjate qué tremendo. Entonces cuando Dios dice, bueno, o sea, tan solo cree para que las cosas sean posibles. O sea, si me crees, si me crees, todas las cosas las podrás hacer, todas las cosas que yo hago y aún mayores.
porque yo voy al Padre. Fíjate, entonces me doy cuenta que lo que Dios me pide es que me lleve, que me vaya a una fe increada, que salga de la sombra de la fe creada y me lleve y me entre en la realidad de la fe increada. ¿Sí me entienden? Ahora, dime. No entiendo mucho de fe creada, pero es como en el cielo está el monte y aquí está el monte Salem, Jerusalén, también allá es fe increada y fe creada. O sea, ¿Es igual? la forma en que se manifiesta y que se rige en el cielo es una fe creada. La forma en que se rige en la tierra es una fe creada. Así como tú dices, ¿sabes qué? Mañana me voy a levantar temprano porque tengo examen el martes y voy a estudiar, y vas al examen. ¿Hay seguridad? Sí. Esa es la misma seguridad con la que en el mundo espiritual se hacen las cosas, pero en creadas. Con esa misma facilidad Jesús decía, ¿sabes qué? Ve a la calle derecha, te vas a encontrar un burro y le vas a decir a ese, toca la puerta, dile que ahí hay un lugar que ahí vamos a pasar la Santa Cena. Digo, ¿what? Ve. ¿Sabes qué? Ve, avienta saca un pescado, abre la boca, abre el hocico, saca una moneda y paga tus impuestos y por los míos. O sea, ¿con qué naturalidad lo dice? Bueno, porque con esa misma naturalidad que Él hacía las cosas, son las mismas que nosotros hacemos, pero en lo natural. ¿Sí? Por eso cuando dice, es que la madre de arriba es la madre de todas las cosas. Desde ahí proceden todas las cosas. Bueno, fíjate, entonces yo te pregunto, ¿qué tan difícil es vivir una fe creada? Porque si ahí es donde Dios nos quiere llevar, porque si realmente le podemos decir una enfermedad, ¿sabes qué? Te largas y te largas, ¿sabes qué? El doctor dice que no puedo, que no voy a ser sana, pero yo creo que sí, porque en ti todo es posible. Y tienes que tener una fe increada. Tienes que tener una fe increada para decir, ¿sabes qué? Dicen que van a despedir se acabó el trabajo y van a hacer un recorte de gente y hay un 90% de posibilidades que yo me vaya, pero yo creo que yo me quedo. ¿Sabes que la economía de Estados Unidos está bien tronada y muchos van a perder sus casas y muchos van a perder su economía y se va a tronar todo, pero yo creo que yo voy a estar bien? ¿Sabes qué? Muchos tienen temor a morirse, pero yo creo que voy a estar allá. O sea, esa es una fe creada. A ese nivel, esa es la fe donde realmente las cosas suceden. Ahora, ¿qué tan difícil es vivir esa fe? ¿Qué tan difícil es? Porque ya la tenemos, ¿no? Ya tenemos esa fe, lo único que falta es creerlo. Háblame, please. No, Dios nos puso esa fe creada como toda la gente tiene esa fe creada. Todos inconscientemente viene en nuestra naturaleza. Entonces, no por eso Dios lo puso para que no se nos haga como natural hacer lo que Él hace. Claro. Ahora, Dios, todos nacemos con una naturaleza de fe increada. Pero Dios ya puso en nosotros una naturaleza de fe increada en el momento en que tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador. O sea, yo quiero que... ¿Qué tan difícil es vivir en esa fe, Lupita? Es en esa fe increada donde las cosas son posibles. Porque esa es la fe, cuando dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿cuál fe? Le diría a este monte que se moviera y se moverá. Bueno, no esta. No es la fe en la que vivimos. Es esta. Tan solo cree y verás la gloria de Dios. ¿Cuál? ¿Creada o esta? Esta. ¿Quieres creer? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Cree. Pero no como esta. O sea, ¿sabes qué? Ve por la mano sobre el enfermo y el enfermo se levantará. Tan solo cree. ¿Cuál? Bien. Entonces, cuando estamos en el mundo haciendo cosas
para el mundo tenemos la fe creada, pero cuando es en lo espiritual tenemos la fe increada. Bingo. Bingo. O sea, estamos hablando de que si Dios nos saca de una naturaleza, escuchen esto, de que si Dios nos saca de una naturaleza de pecado, de una naturaleza de carne, dice que Agar dio hijos esclavos, pero Sara dio hijos libres. Que si Dios nos saca de una vida de esclavitud, de una naturaleza de fe creada, nos lleva a una naturaleza de fe increada. O sea, por eso el reino de Dios llega a nosotros, para que las personas que cambiaron de naturaleza, para las personas que nacieron de nuevo, puedan caminar bajo esa fe. ¿Sí lo agarran? Ahora, tal vez piensen que es difícil vivir en esa fe, pero en realidad ya has vivido tú en esa fe. Yo quiero que, tal vez si tú piensas que es difícil vivir en esa fe, yo hoy quiero que abras tus ojos a tu entendimiento y que te des cuenta que ya has experimentado vivir en una fe increada. Y te voy a decir cómo. ¿Cuántos de aquí han llegado a entender? Han llegado a entender que la alabanza es una puerta a su presencia. Pues bueno. Y a través de esa puerta han experimentado presencia de Dios. ¿Entiendes? O sea, ¿qué es eso? O sea, yo quiero que entiendas esto, ¿ok? O sea, a ti te dijeron que la alabanza es una puerta a su presencia y tú lo creíste. ¿Lo mirabas? No. ¿Lo razonaste? No sé. Pero tú te metiste a esa puerta. ¿Cómo se llama? Te metiste como un sacrificio. ¿Y cómo se llama? Dice, después fue la certeza, la convicción, la seguridad de lo que no se ve. O sea, tú sabías que al entrar a la alabanza, a la puerta, a su presencia, si lograbas abrir esa puerta, podías sentir la presencia de Dios sobre tu vida. ¿Ok? ¿Y cómo se llama? Y decidiste aventarte a esa fe, a abrir esa puerta, y abriste esa puerta y experimentaste su presencia. ¿No es cierto? Eso es fe. Y esa fe es una fe increada, porque tú no habías mirado su presencia, porque tú ni siquiera conocías a Dios, porque tú muchas veces te preguntaste si Dios existía, pero a través del escuchar se llenó tu corazón de fe, te metiste a su presencia y experimentaste su presencia. Esa es una fe increada. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí, cómo se llama? Han experimentado una situación difícil en su vida, y una situación difícil donde tú simplemente dices, ¿sabes qué? No, ¿cómo se llama? La palabra me dice esto, y la palabra me dice esto, y la palabra me dice esto, y esa palabra te da seguridad, y te da confianza, y te da paz. ¿Ok? ¿Y cómo se llama? Y recibes, ¿cómo se llama? El problema se solucionó, y ¿cómo se llama? Y pasaste ese hoyo en paz, en tranquilidad, en confianza. ¿Por qué? Bueno, porque te atreviste a creer en una palabra, porque te atreviste a creer en una promesa, te atreviste a creer y esa promesa se hizo una realidad en tu vida. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí decidieron un día aceptar a Jesús como Señor y Salvador? ¿Y cómo se llama? Sabiendo que te esperaba un camino de victoria, sabiendo que te esperaban promesas de paz, de tranquilidad, de restauración, de vida. ¿Y cómo se llama? Y tal vez tú decías, pero tal vez es imposible creer porque te ofrecieron un estilo de vida diferente. Un matrimonio restaurado, sanidad para tu cuerpo, paz, tranquilidad en tu corazón. O sea, te ofrecían que Dios se hiciera un manifiesto a tu vida, y tú no lo creías porque lo que tú vivías era tu realidad, y se te hacía difícil pensar que podía haber algo diferente, algo mejor, pero sin embargo decidiste aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y después de un tiempo sentiste su perdón en tu vida,
¿Cuántos de aquí se sienten perdonados? ¿Cuántos de aquí se sienten salvos? ¿Cuántos de aquí creen que el sacrificio de Jesús realmente valió la pena en tu vida? O sea, eso es una fe creada. O sea, yo quiero que me entiendas que hemos experimentado los beneficios de una fe creada, que ya hemos puesto por práctica una fe creada. ¿Cómo se llama? Que lo único que necesitamos es poner en práctica esa fe. Yo le predicaba con Ángel otra vez y decía, ¿por qué crees que no suceden muchas cosas en nuestra vida? ¿Por qué no suceden muchos milagros? ¿Por qué no suceden muchas cosas? Y llegamos a la conclusión de que no suceden muchas cosas porque no pides nada. O sea, porque si tú pidieras, porque si tú actuaras, si tú movieras la fe, entonces mirarías la mano de Dios a cada momento, a cada instante, pero simplemente no pedimos nada, no, nos acostumbramos a una vida normal, o sea, vamos caminando. Pero si pedimos, si luchamos, entonces activamos la fe creada y de lo que no existe, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces tal vez yo tengo una enfermedad, pero yo creo que tú eres poderoso, yo creo que tu palabra dice que tú recibiste 39 latigazos para que yo no sufriera enfermedad. Yo creo que tú viniste a morir en la cruz del Calvario para derramar sangre, para limpiarnos y librarnos de toda atadura. Y una enfermedad es una atadura. No es plan y propósito de Dios que yo esté enferma. Entonces, por la palabra entiendo que lo que se ve fue hecho de lo que no se miraba. Entonces yo creo por la palabra, por esa palabra que se me dio, puedo creer que soy sano. O sea, ¿cuál es mi garantía? Su palabra. ¿Cuál es la garantía de haber aceptado a Jesús? Su palabra. ¿Por qué aceptas a Jesús, Adriana? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitaba de alguien que estuviera ahí, que me salvara de lo que vivía. Entonces escuchaste su palabra y su palabra te dio, tu palabra inspiró fe, ¿y cómo se llama? Y después esa fe se hizo una realidad en tu vida. ¿Se hizo una realidad en tu vida? Yes. ¿Por qué aceptaste a Jesús? Lupe Cruz. Porque miré el cambio de mi hermana y me empezó a hablar y me empezó a interesar Entonces, al final de cuentas, miraste una transformación de una palabra que se dio y quisiste que esa palabra se hiciera realidad en tu vida y se hizo. Sí. Entonces, ¿se dan cuenta que ya hemos habitado una fe creada? O sea, ya hemos experimentado los beneficios de una fe creada. O sea, las personas que hemos caminado en Dios y que hemos buscado su presencia, hemos experimentado los beneficios de una fe creada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que fomentar esa fe de tal manera que caminemos en esta tierra bajo las reglas del reino de Dios, bajo la fe creada. Entonces, simplemente, ahora, ¿cómo se logra que la fe aumente? Dice a unos apóstoles, perdona mi incredulidad, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para que la fe crezca? La palabra. Dice, porque la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo surge? ¿Por qué por el oír? Bueno, es que por la palabra. Por eso yo no sé si usted llega a entender. Si usted llega a entender la importancia de la confesión. Por eso cuando hablamos, la primera clase hablamos de romper fortalezas. ¿Cuál es la primera forma? Creer en Dios. Creer en Dios. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Creer a Dios. La segunda, obra en fe. Haz pasos de fe. Créele y haz pasos de fe. Porque si no obras, entonces la fe es muerta, no sirve. La tercera, confiesa. Confiesa lo que Dios dice que tú eres.
Entonces, no, es que Dios dice que soy una perla, pero yo siento que no valgo nada. Y me miro al espejo y siento que no valgo nada. Y realmente la gente me dice que no valgo nada, y yo sé que no valgo nada. Bueno, pero Dios dice que vales. Entonces, primeramente, créele a Dios. Obra como que vales, empieza a vivir como que vales, toma decisiones como que vales, no dejes que te humillen, toma decisiones, no ves ese papelito que anda por todos lados, después confiesa, tal vez tenemos una actitud de decir, no puedo, nunca voy a poder, cambia esa actitud, ahora confiesa lo que Dios dice que tú eres, y miras cómo las murallas se quebran. ¿Eso qué es? Eso es meterte a una fe increada. Entonces, cuando yo miro esto, hace 15 días cuando hablamos de que el reino de Dios hizo una realidad en nosotros, yo me puse a pensar y yo me di cuenta que si yo tengo una vida transformada, o sea, si vivo como se me pega la gana, pues ni modo, entonces me meto al sistema del mundo. Si miro como se me pega la gana, entonces métete al sistema del mundo y sufre y lucha y haz las cosas como el sistema del mundo lo dice. Y si el sistema del mundo dice que los que tienen cáncer, un 98% se mueren, pues entonces ahí vas en ese 98%. Si dices que, ¿cómo se llama? Que si no tienes mucho estudio y mucho intelecto, entonces no lo vas a hacer. Entonces, en ese sistema del mundo no lo vas a hacer. En el sistema del mundo, para sobresalir, tienes que echarle un montón de ganas, pues más vale que le eches un montón de ganas. Porque en el sistema del mundo, así trabaja. Pero yo entendí que, ¿cómo se llama? Que entonces las palabras de Jesús, del que cree todas las cosas, son posibles. El que se atreve a creer en mi nombre, las cosas que yo hago, las hará y aún mayores. Me doy cuenta que si yo dejé una vieja naturaleza y vivo bajo la voluntad de Dios, y el reino de Dios se hizo una realidad en mi vida, entonces esa promesa no está muy lejos de una realidad en mi vida. Entonces me doy cuenta que yo sí puedo confesar y y vivir una fe increada para que las cosas sucedan. Entonces me doy cuenta, ahora, y me he dado cuenta que he vivido en una fe increada y he disfrutado los beneficios de creerle a Dios. O sea, a veces me espanto, a veces cuando digo con mis hijos, a veces me espanto de los pagos que se pagan en esta casa. Y cuando realmente como que bajo a la tierra y digo, ¿what? Como que a veces mi esposa me da un zapetón y bájate. Y me lleva a la realidad de lo que son las cosas y los gastos y los pagos. Y digo, man. Pero después me subo otra vez y digo, ya, Dios se encarga de todo. ¿Y cómo se llama? Y la realidad es que cada mes, cada año, miro cómo Dios provee y suple y se logran todas las cosas. Entonces, ¿cómo se llama? Podría frustrarme y a veces sí, como que regreso a la realidad y como que me frustro y digo, ay, Dios mío. Pero realmente yo trabajo por mi cuenta, yo dependo del trabajo que Dios me dé semana tras semana. O sea, yo no tengo un trabajo estable de aquí a 6, 7 meses. Yo voy de lo que Dios me dé cada semana, cada 2 semanas. Mi vida es semana por semana, mes tras mes. Podría vivir frustrado y podría vivir preocupado pensando en que este día le hice, pero quién sabe para el próximo. No, o sea, si Dios es Dios y yo soy su hijo, si dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. O sea, entonces yo primero busco su reino de Dios y su justicia y creo que todo será añadido. Porque ya le he dicho, y lo digo como testimonio, porque sintiendo esa presión yo podía trabajar de todo día y noche. Pero sin embargo trato de descansar los viernes porque tengo estudio y domingos de por sí no trabajo. Y los martes, como tengo estudio en la casa de Betty, trato de despegarme un poco más temprano. O sea que hay prioridades en mi vida, pero eso es porque le doy prioridad al reino de Dios y su justicia, pensando en que todo lo demás será añadido. Pero ¿cómo lo sé? Bueno, porque me meto a una fe increada. ¿Sí? Porque yo le he dicho más de una vez, y lo voy a decir siempre, no creo que la iglesia
O sea, debe haber enfermedades. O sea, la única razón por la que hay enfermedades es porque no conoces el concepto de Dios, o porque no tienes un concepto de lucha. Pero ¿cómo se llama? Pero realmente, pero no te sacó Dios del mundo, del sistema del mundo, para llevarte a una realidad en Él, para vivir enferma toda una vida, o enfermo toda una vida. Porque no te sacó Dios del mundo, de la borrachera, del pecado, para que sigas en Dios, borracho y pecador. Porque no te sacó Dios del mundo, donde había ataduras, odios, rencores, para que vivas en Dios con odios y rencores. No, porque Dios te sacó del mundo para llevarte a una realidad en Dios. Para que experimentes una realidad en Dios. Para que experimentes vivir bajo el reino de Dios, donde hay paz, donde hay amor, donde hay justicia. Para que entres a la ciudad de justicia, ciudad de paz, ciudad de descanso. Para que te metas a una fe increada, donde todo puede ser posible. ¿Sí? O sea, tristemente hoy creo que la iglesia no entiende esas cosas y no tiene un concepto de lucha. Y no es el hecho de decir, yo creo. No, yo creo que estoy enfermo, pero yo creo que Dios me va a sanar. No, yo creo, estoy seguro. Yo creo. Y pasa un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Yo creo que Dios me va a sanar. Yo creo cuando llegue su momento, Dios tiene el tiempo. Cuando llegue su momento, Dios me va a sanar. Yo creo que Dios me va a sanar. Y te mueres enfermo. ¿Qué pasó? ¿Pues que no creías? Bueno, lo que pasa es que sí, tal vez sí crees, pero la fe sin obras es muerta. O sea, sí creo, pero primero le creo, y como le creo, entonces obro en fe. Entonces hago pasos de fe, camino como Dios dice que soy, y creo lo que Dios dice que soy. Entonces, como obro en fe y confieso su palabra, en otras palabras, peleo y recibo. Porque yo realmente conozco personas que realmente con una buena voluntad. Hay personas que yo conozco con una buena voluntad. No, yo creo que Dios me va a suplir mis necesidades, Dios me va a suplir mis necesidades. Y tú lo miras todo el tiempo en necesidad. Yo creo que Dios me va a suplir, sí. Entonces, pero que me dé un carrito. El carrito nunca llega, el carrito. O sea, pero no llega el carrito, ¿por qué? Porque no tiene fe. Tal vez sí tiene fe, pero no obra en fe. Entonces, en otras palabras, no hay un concepto de lucha. O sea, la fe, y uno tiene que entender que la fe sin obras es muerta. Entonces creo, entonces obra en fe. Creo que Dios me va a levantar. Entonces le echo un montón de ganas al trabajo, porque Dios me va a abrir puertas. O sea, tú das tu capacidad y Dios pone lo imposible y abre puertas. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que, claro, o sea, que no es muy difícil vivir una fe creada. O sea, tal vez sea difícil, pero no es algo imposible, porque ya has experimentado. Ahora, yo quiero que te pongas a pensar un poquito. Ponte a pensar un poquito hoy en la noche cuando estés en tu casa y medita un poquito las experiencias que has experimentado por meterte a esa fe creada. Y te vas a dar cuenta que has experimentado bendiciones, que has experimentado favores de parte de Dios por atreverte a meter esa fe creada. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, lo único que necesitas es meterte más a esa fe creada. Entonces, tal vez, entonces el problema no es tanto de Dios, el problema es que no nos atrevemos a meter a esa fe creada. O porque estamos demasiado arraigados a este mundo, que no lo queremos soltar. Porque si nos atrevemos a soltarlo, o sea, como no lo soltamos, nos regimos a este mundo. Nos regimos a este mundo y ni modo. O sea, es que sí creo, pero si me suelto, suéltate. No, es que sí creo, pero es que la verdad es que el mundo te da ciertas seguridades. El mundo te da ciertas seguridades. Estás estudiando para la universidad.
estás haciendo cosas para lograr ciertas cosas, tu trabajo te da cierta estabilidad, tus estudios, tu capacidad te da cierta capacidad para lograr ciertas cosas. Esas son las cosas que te dan cierta seguridad en el mundo sí ofrece ciertas seguridades, pero lo que Dios te ofrece es mucho más, si te sueltas y te atreves a creerle. ¿Sí? ¿Preguntas?